En cuanto a la nefrectomía citorreductora, hay que tener varios factores. Históricamente se le ofrecía a todos los pacientes en lo posible una nefrectomía citorreductora, y eso estaba basado en unos estudios donde aleatorizaron pacientes a inmunoterapia con interferón más nefrectomía citorreductora, y se encontró que en el grupo de pacientes que se lograba la citorreducción había un beneficio en supervivencia. Sin embargo, ese tipo de terapia ya no se utiliza en la actualidad por su alta toxicidad y pues no vendría al caso. Posterior a eso, con la terapia blanco, se encontró evidencia de estudios retrospectivos donde la nefrectomía citorreductora tenía un papel dependiendo de la estratificación del riesgo del paciente. Los pacientes de riesgo favorable o intermedio se benefician de una nefrectomía citorreductora y los de pobre pronóstico no. Y esto digamos que tiene algo de lógica. Los pacientes de pobre pronóstico tienen una supervivencia media alrededor de los 7 u 8 meses, y digamos que el impacto de la nefrectomía citorreductora no iba a ser lo suficiente versus la morbilidad. Ahora bien, en 2018 publican el estudio Carmena, que digamos que ha sido un poquito controversial, y ellos lo que hicieron fue que aleatorizaron pacientes a terapia blanco versus terapia blanco más nefrectomía citorreductora. Este trabajo tiene un problema, y es tiene dos cosas. Uno es un trabajo de no inferioridad, y lo segundo es que no alcanzaron el reclutamiento completo de los pacientes para el poder calculado. Sin embargo, los resultados, lo que se demostró es que no había un beneficio en la nefrectomía citorreductora en los pacientes, sea de pronóstico favorable, intermedio o pobre pronóstico. Sin embargo, cuando uno mira y analiza los datos, hay varios factores a tener en cuenta. Los sitios de metástasis no eran, o sea, tenían solamente 1 o 2 sitios de metástasis. Cuando uno analiza el grupo de pacientes que no se llevó a nefrectomía citorreductora, hasta una tercera parte le tocó consultar eventualmente por urgencias por complicaciones derivadas de la masa renal, e inclusive complicaciones mayores como sangrados mayores que requieren intervención de urgencia. Entonces los datos hay que tomarlos con cautela. Ahora, en 2019 se publicó el Surtime, donde lo que hicieron fue aleatorizar a los pacientes a terapia blanco y después citorreducción versus citorreducción y después terapia blanco. Lo que nos demostró este trabajo es que no había una diferencia en empezar con una terapia o empezar con otra terapia. Esto digamos que tiene algo de controversia, y hay múltiples trabajos que pudiéramos citar, trabajos de diferentes hospitales muy importantes, o inclusive estratificaciones de riesgo y de pronóstico con diferentes factores, donde se determina si hay un beneficio o no. En resumen, y lo que hay que tener en cuenta para hacerlo práctico es tratar de clínicamente analizar si este paciente se beneficia o no citorreducción. El de pobre pronóstico clarísimo no se beneficia, el de buen pronóstico clarísimo sí se beneficia, y el de intermedio digamos que hay que tomarlo con cautela y mirar cómo está el paciente, cómo está el Karnofsky del paciente, dónde están las lesiones metastásicas. Usualmente pacientes con lesiones metastásicas ganglionares o lesiones metastásicas pulmonares son pacientes que dentro del pronóstico les va mucho mejor que pacientes con metástasis óseas o metástasis hepáticas. Entonces hay que mirar a ver si yo puedo hacerle citorreducción también de las lesiones metastásicas, por ejemplo una metastasectomía, que se ha comprobado también que tiene un cierto beneficio en los pacientes. Entonces la idea es en ese grupo tratar de subestratificar y determinar si se beneficia o no. Inclusive pudieron empezar con la terapia blanco basados en el estudio Surtime, y si el paciente responde y mejora su estado general, mejora el Karnofsky, mejora el ECOG, uno pudiera más adelante hacerle la citorreducción y darle los beneficios de esta a largo plazo.